Cada pocos años la humanidad envía a una persona al espacio, y cada vez alguien tiene que decidir qué va a comer esa persona allá arriba. Un poco de guiso de pescado turco. Pero resulta que alimentar a un ser humano en un vacío sin gravedad es uno de los problemas que más nos han hecho tropezar una y otra vez que hemos enfrentado en 75 años de intentos. Por eso hoy vamos a ver cómo ha cambiado la comida de los astronautas con el tiempo. Pero antes de lanzarnos a la sorprendentemente polémica historia de la comida espacial, asegúrate de suscribirte a Weird History Food. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos de qué otras comidas especiales te gustaría que habláramos. Y 3, 2, 1. Ignición. Aquí hay algo de lo que nadie habla cuando se habla de la carrera espacial. Antes de enviar a alguien allá arriba, realmente no estábamos seguros de que una persona pudiera tragar en gravedad cero. O sea, mecánicamente la comida siquiera bajaría. Ahora suena como una broma, pero en 1961 era una pregunta científica legítima. Si has visto nuestra serie de la línea del tiempo sobre los años 60, la órbita de Yuri Gagarin en el Vostok, uno en abril de 1960 y uno solo duró 108 minutos, así que comer realmente no estaba en la agenda, pero empacaron tubos de comida por si acaso. Puré de carne, mermelada de grosella negra, salsa de chocolate, todo en tubos como de pasta de dientes. De hecho, esa mañana él había desayunado antes del vuelo usando esos mismos tubos, porque así era la comida espacial, tubos. Lo siento mucho. Anoche me emborraché tanto. Creo que pensé que un tubo de pasta de dientes era comida de astronauta. 4 meses después, Germán Titov subió en el Vostok 2 para pasar un día completo en órbita, dando 17 vueltas alrededor de la Tierra. Fue la primera persona en comer una comida real en el espacio. ¿Cómo le fue? Bueno, también fue la primera persona en vomitar en el espacio. Así que sí, las náuseas comenzaron casi de inmediato después de entrar en caída libre y apenas pudo comer durante toda la misión. Los soviéticos llamaron a esto síndrome de adaptación espacial y estuvieron preocupados en silencio por años. Pero lo que demostró fue que la comida no era el problema. El estómago lo era. Cuidado, Sally. Por el lado estadounidense, John Glenn se convirtió en el primer astronauta de Estados Unidos en comer en órbita en febrero de 1962. Hizo 3 órbitas a bordo de la Friendship 7, exprimió un tubo de puré de manzana y lo tragó sin problema. Sin embargo, aunque pudo tragar, prácticamente todo lo demás relacionado con la comida no funcionó. Los tubos pesaban más que lo que llevaban dentro. No podías oler la comida ni verla antes de que llegara a tu boca. El polvo liofilizado era casi imposible de rehidratar correctamente. Los cubos se desmoronaban. Y antes de que todo esto sucediera, a los astronautas del programa Mercury se les daban desayunos especiales bajos en residuos el día del lanzamiento, específicamente para minimizar las posibilidades de que necesitaran defecar durante la misión, porque no había una buena solución para eso dentro de una cápsula Mercury. Sí, Mercury no tenía baño. Punto. La solución para los desechos líquidos era un manguito enrollable conectado a una bolsa de recolección. Para todo lo demás, la respuesta era básicamente, por favor, no lo hagas. Para los primeros vuelos suborbitales que duraban quizá 15 minutos, este arreglo funcionaba. Cuando John Glenn orbitó la Tierra durante casi 5 horas, bueno, más vale prevenir que lamentar. Para cuando se lanzó Géminis en 1965, la NASA ya había escuchado suficientes quejas sobre la comida como para hacer algo al respecto. Se deshicieron de los tubos, añadieron recubrimientos de gelatina a los cubos de comida para que dejaran de desintegrarse en migajas flotantes y los nuevos alimentos simplemente se rehidrataban mejor. También había un menú ampliado que incluía cóctel de camarones, pollo con verduras, cuadritos de pan tostado, pudín de caramelo y jugo de manzana. Eso es un progreso real y medible. Y luego, John Young metió de contrabando un sándwich de carne en conserva en la Gemini 3. Young observó a su comandante, Gus Grissom, pasar por el entrenamiento comiendo la comida deshidratada con un desprecio abierto y visible. Así que reclutó a Wally Schirra, quien entró al restaurante y tienda de sándwiches de Wolfie en Cocoa Beach 2 días antes del lanzamiento y compró un sándwich fresco de carne en conserva en pan de centeno. Young luego lo metió en el bolsillo de su traje espacial y lo llevó hasta la órbita. 2 horas después lo sacó y le ofreció a Grissom una mordida. Grissom tomó una y el pan de centeno inmediatamente empezó a soltar migas en la cabina. Oigan chicos, miren lo que metí de contrabando a bordo. Homero. No. Van a atascar los instrumentos. Cuidado, están arrugados. Grissom metió el sándwich en su propio bolsillo para contener el daño. Pero Young después describió todo el asunto como yo pensaba de todos modos. No muy bueno, bla bla bla.
El Congreso convocó una audiencia y un representante lo llamó un sándwich de $30 millones. El administrador asociado de vuelos espaciales tripulados de la NASA luego emitió una declaración formal diciendo que la agencia había tomado medidas, obviamente, para evitar la recurrencia de sándwiches de carne en conserva en futuros vuelos. Hoy en día, una réplica de ese sándwich está preservada en acrílico en el Grissom Memorial Museum en Indiana. Hablando en serio, en cuanto a Young, él llegó a convertirse en el astronauta con más tiempo de servicio en la historia de la NASA. De todos modos, el programa Apolo mejoró las cosas aún más, principalmente gracias al agua caliente, lo cual suena como la frase menos emocionante en la historia de la exploración espacial, pero quédate con nosotros un momento. La liofilización funciona eliminando casi toda la humedad de los alimentos, alrededor del 98%, mientras preserva la estructura celular, los nutrientes y la mayoría de los compuestos de sabor. La comida se vuelve estable para almacenarse, ligera y segura durante años. El detalle está en cómo rehidratarla. La rehidratación puede parecer que solo es agregar agua, pero en realidad se trata de que el agua penetre en la estructura del alimento y lo restaure a algo comestible. El agua fría hace esto de manera lenta e incompleta. La textura se mantiene rara y apagada, así que terminas con algo que técnicamente es comida, de la misma manera en que un balón de baloncesto desinflado es técnicamente un balón de baloncesto. El agua caliente, sin embargo, acelera la absorción drásticamente. El calor afloja la estructura celular de la comida, permite que la humedad se distribuya de manera uniforme y activa compuestos de sabor que el agua fría apenas toca. La diferencia entre una comida liofilizada rehidratada con agua fría y una hecha con agua caliente es realmente la diferencia entre comer y simplemente consumir calorías. Las tripulaciones de Mercury y Gemini estaban haciendo lo último. Las tripulaciones de Apolo, por primera vez, obtuvieron algo más cercano a lo primero. Y así el menú siguió creciendo con platillos como carne con verduras, espagueti con salsa de carne, panqué de frutas con piña, brownies y galletas saladas con queso. Regresando de la Luna el día de Navidad de 1968, los astronautas de Apolo 8 abrieron una cena sorpresa de pavo que alguien les había empacado. No se requería rehidratación. También venían 3 tragos de brandy, pero el comandante dijo que no los bebieron. Claro. A pesar de todas las mejoras, la comida seguía sabiendo bastante insípida. ¿Por qué? Bueno, la NASA mantenía los condimentos al mínimo a propósito porque no querían irritar el sistema gastrointestinal de nadie allá arriba. ¿Te gustaría un poco de salsa picante en tus frijoles? No, de hecho mi estómago está un poco sensible. Gracias, amigo. Skylab fue la primera estación espacial de Estados Unidos. Se lanzó en 1973 y cambió las cosas, pero no por algún avance científico dramático. Era más grande. Eso es básicamente todo. Pero era lo suficientemente grande como para tener un comedor real, una sala comedor con una mesa triangular a propósito, para que ningún asiento estuviera en la cabecera. También tenía sujeciones para los pies y los muslos, para que la tripulación pudiera sentarse, y bandejas calefactoras integradas en la superficie, además de un refrigerador y un congelador. Esas parecen cosas pequeñas hasta que te das cuenta de que ninguna nave espacial había tenido eso antes. De repente, la comida perecedera y congelada era posible, así que el menú aumentó a 72 opciones, incluyendo cosas como filete miñón, langosta Newbeer, helado, costilla de res, pan fresco, jamón, fresas y espárragos. El cóctel de camarones y las galletas de mantequilla eran los favoritos constantes de la tripulación, y las cosas congeladas eran, por mucho, las más populares porque sabían a comida de verdad. ¿Era pollo? ¿Algo así? Aún así, los astronautas seguían quejándose. Y aquí está el asunto. Parte de eso no tenía que ver con la comida, tenía que ver con la física. En gravedad cero, los fluidos corporales no se acumulan en tus piernas como lo hacen en la Tierra. Se redistribuyen de manera uniforme. Se acumulan en tu cara y tus senos nasales. Te hinchas y te congestionas. Básicamente es como tener un resfriado permanente. Y como el olfato influye mucho en lo que percibimos como sabor, la tripulación de Skylab, como todas las tripulaciones antes y después de ellos, buscaba las cosas picantes, cóctel de camarón, salsa picante y prácticamente cualquier cosa que pudiera atravesar esa niebla. También probaron jerez crema en una misión, y fue entonces cuando la NASA descubrió que en microgravedad los olores se esparcen por todo el entorno casi al instante. Así que el jerez provocó el reflejo nauseoso de todos. ¿Qué pasa? La comida no está buena, cariño, no hace falta decir que el jerez se dejó de ofrecer. Mientras la NASA estaba ajustando en sus menús, el programa soviético estaba haciendo algo diferente. Simplemente cocinaba comida rusa. El Instituto de Investigación de Tecnologías Alimentarias Especiales en Moscú desarrolló cientos de recetas para las estaciones Salyut, incluyendo borscht, borscht de verdad,
empacado en tubos, claro, pero aún así. En la Salyut 4 en 1975, los cosmonautas comieron las primeras verduras cultivadas en el espacio. No fueron traídas de la Tierra ni liofilizadas. De hecho, fueron cultivadas y cosechadas directamente en la estación. En el panorama general de lo que eso significa para futuras misiones de larga duración, como una a Marte, por ejemplo, fue algo muy importante. Sin embargo, en ese momento probablemente solo fue agradable comer algo fresco. 1975 también trajo el proyecto de prueba Apolo-Soyuz, que fue la primera misión espacial conjunta entre estadounidenses y soviéticos. Y durante esa misión, las tripulaciones compartieron comida. Los astronautas de la NASA, Thomas Stafford y Dick Slayton, recibieron tubos de borscht, lengua de res enlatada, pan de centeno y caviar. Y los tubos de borscht tenían etiquetas de vodka pegadas. Solo era una broma, pero los estadounidenses brindaron con ellos de todos modos. La Estación Espacial Internacional ha estado habitada de manera continua desde noviembre del 2000 y es donde la comida espacial finalmente empezó a parecerse a lo que los humanos realmente desean cuando comen. De hecho, aproximadamente 6 meses antes del lanzamiento, los astronautas prueban y califican alrededor de 200 artículos en el Laboratorio de Alimentos de la NASA en Houston. Arman sus propios menús e intercambian artículos con sus compañeros de tripulación. La dimensión psicológica de la comida, el confort, la rutina, sentirse como una persona, finalmente estaba siendo tomada tan en serio como las matemáticas calóricas. La EEI es también, en este punto, una mesa de comedor internacional. Los cosmonautas rusos trajeron su borscht. Los astronautas japoneses trajeron sushi. Los astronautas franceses trajeron macarons. La tripulación sueca trajo albóndigas. Y en 2015 la astronauta italiana Samantha Cristoforetti recibió una máquina de espresso real en la estación, la e-espresso, porque aparentemente había un límite y alguien lo cruzó. Houston, tenemos un problema. La contribución de Corea del Sur a la historia de la comida espacial tiene toda una historia detrás. Cuando Ji So-yeon se convirtió en la primera astronauta coreana y se dirigió a la EEI en 2008, la idea de pasar 11 días sin kimchi aparentemente no era una opción. Los científicos surcoreanos pasaron años y gastaron millones de dólares desarrollando una versión segura para el espacio, con olor reducido para que no colonizara el suministro de aire de la estación, esterilizado para que las bacterias no se convirtieran en un problema en un ambiente sellado y liofilizado para que sobreviviera al viaje. Los otros astronautas lo probaron y, para no hacer el cuento largo, uno le dijo allí que iba a necesitar comida coreana para el resto del vuelo. Luego, en diciembre de 2019, se hornearon galletas en el espacio por primera vez. Así es, galletas espaciales. Doubletree by Hilton proporcionó la masa y Zero G Kitchen construyó el horno. Después de eso se hornearon 5 galletas, una a la vez. La primera salió poco cocida después de 25 minutos. La cuarta y la quinta, horneadas durante 120 y 130 minutos respectivamente, fueron declaradas las ganadoras. Se dice que el olor de las galletas con chispas de chocolate horneándose se esparció por toda la estación. Luego las galletas fueron enviadas de regreso a la Tierra para ser analizadas en lugar de comerse en la estación, lo cual es bastante cruel, pero parece exactamente el tipo de cosa que pasaría. Ahora, una de ellas está en el Smithsonian. La Estación Espacial Tiangong de China tiene la cocina más ambiciosa hasta ahora. El módulo central Tianhe cuenta con el primer horno de microondas que se ha utilizado en un vuelo espacial. Y en 2023, el Shenzhou 21 entregó una freidora de aire con purificación de aire incorporada y recolección de residuos para que sea segura en una cabina sellada. Y los astronautas chinos la usaron para asar bistec y cocinar alitas de pollo a la barbacoa. En órbita realmente hemos alcanzado la cima de la ingeniosidad humana. En abril de 2026, Artemisa 2 llevó a 4 astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en un viaje de 10 días alrededor de la Luna. Fue la primera misión lunar tripulada desde Apolo 17 en 1972 y la NASA publicó el menú completo antes del lanzamiento. Tenía 189 artículos únicos. El menú de desayuno incluía cosas como quiche de verduras, huevos revueltos, avena y cuscús con nueces. La cena era pecho de res a la barbacoa, macarrones con queso, ejotes picantes y brócoli gratinado. También había 58 tortillas a bordo. Sigue siendo el pan preferido sin migajas, porque nadie nunca se olvidó de ese maldito sándwich de carne en conserva. De todos modos, para acompañar las tortillas, había 43 tazas de café, sin mencionar té verde, sidra de manzana, limonada, un batido de mango con durazno y 3 sabores de bebida para el desayuno. También había galletas, postre de frutas horneado, pastel, chocolate y 5 tipos diferentes de salsa picante. El astronauta canadiense Jeremy Hansen tenía 5 artículos específicamente canadienses: bocados de salmón queta salvaje, curry de camarón, cereal de super semillas con fresa y lavanda
galletas de crema de maple y jarabe de maple, lo cual tiene sentido. Para Marte, que es hacia donde se dirige todo esto, el reto de la alimentación se vuelve más complicado de formas en las que de verdad vale la pena pensar. La comida actual de la EEI tiene una vida útil de 18 meses a 3 años. Una misión a Marte necesitaría que esa comida durara al menos 5 años, y parte de ella podría estar esperando en la superficie antes de que alguien siquiera llegue. Ni siquiera los Twinkies pueden durar tanto. Cuéntales sobre el Twinkie. ¿Qué pasa con el Twinkie? No, entonces, los científicos de alimentos de la NASA están trabajando en mejores formulaciones, mejores empaques y soluciones de almacenamiento en frío, sin mencionar que cultivar alimentos en el espacio, lo cual comenzó con unas cuantas hojas de lechuga en la EEI, ahora se está tomando cada vez más en serio. La cebada, por ejemplo, se ha cultivado en el espacio durante varias generaciones y se ha traído de regreso a la Tierra, donde se utilizó para elaborar cerveza. Ese es un gran hito científico, o tal vez solo una declaración sobre las prioridades de la NASA. El punto es que hace 65 años, Yuri Gagarin comió puré de carne de un tubo la mañana del vuelo más importante en la historia de la humanidad. Ahora hay una freidora de aire en órbita, y alguien una vez horneó una galleta con chispas de chocolate a 250 millas sobre la Tierra, y toda la estación olía a galleta. De un tubo de puré de manzana a brisket a la barbacoa y 5 tipos de salsa picante, la comida espacial ha mejorado, lentamente, de manera improbable, y con al menos una audiencia en el Congreso de por medio. Pero mejoró. Entonces, ¿qué opinas? ¿Y qué te gustaría que estuviera en el menú si fueras rumbo a la luna? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.